En un vídeo anterior vimos cómo era la interfaz de Audition y las funciones básicas, y en esta ocasión vamos a ver una de las herramientas fundamentales y de las que más se usa, que es la de configurar las entradas y las salidas para grabar y sacarlo grabado a, pues normalmente a una salida de altavoces. Bien, vamos a... De nuevo en la interfaz tengo aquí un proyecto vacío en el que vamos primero a grabar y luego a explicar un concepto que me parece que es fundamental, como es el envío, no solo a salidas, sino envío a buses. Por ello nos vamos a detener en una de las pestañas que tenemos aquí encima de las pistas, que es la de entradas y salidas, donde efectivamente cuando creamos una nueva pista, en este caso la voy a crear mono, porque va a ser para una grabación desde un micrófono, teóricamente. Y lo primero que hago, por supuesto, que no se nos olvide nunca, es nombrarla en función de lo que vayamos a grabar. Recordad siempre que la grabación va a quedarse con el nombre de la pista, así que si la identificamos desde el principio, pues mejor. Entonces le voy a llamar, por ejemplo, esta va a ser la batería. Y aquí es donde lo que tenemos que configurar es de dónde coge el audio para grabar y a dónde lo manda en la salida. Os recuerdo una vez más que cuidado si no tenéis expandido la pista, porque entonces de repente desaparecen funciones. ¿Vale? Así que bueno, la expandimos lo suficiente. Así que ¿de dónde sacamos el audio? Pues es lo que tenemos que configurar. ¿Qué opciones aparecerán aquí? Las que tenga nuestra interfaz de audio. En este caso, y algo que no he hecho y voy a hacer ahora, que para eso tiene este atajo, Audition, es comprobar que mi hardware de audio está configurado correctamente. Y efectivamente veo que como entrada predeterminada está mi mesa de sonido USB. Y la salida también, la verdad es que podría mandarlo a otra salida, pero bueno, de momento me quedo con eso. Voy a darle a aceptar. Muy bien. ¿Y dónde lo mando? Pues bueno, de momento a la salida maestro. Luego veremos que hay más opciones para la salida. Hay que decir que cuando tenemos una interfaz de múltiples canales, pues ahí nos aparecerán tantos canales como tenga esa interfaz. Es decir, por ejemplo, si tenemos una Focusrite o una Motu con 4, 8, 16 canales, pues aparecerán todos esos canales aquí en la entrada. Así que es importante determinarle de dónde está cogiendo. En este momento, pues solo tengo dos entradas. Una entrada estéreo, como podéis ver aquí, que obviamente se convierte en una entrada, en dos entradas mono, si la grabación es en mono. Como en este caso es mono, pues bueno, le voy a coger de uno de los canales, ¿vale? De la izquierda de lo que va a salir de la mesa, da igual, si fuese una entrada de micro, pues sería una entrada de micro. Así que si tenemos ya la pista preparada, la armamos con el botoncito de R, a empezar a monitorizar la entrada. Recuerdo siempre que el control de volumen de entrada lo ajustamos en la interfaz, no en el software, y ahí es cuando ya le podemos decir al músico que empiece a tocar. Ya tenemos ajustados los volúmenes, así que podemos empezar a grabar dándole al botón de grabación. Con el botón de espaciado, con la barra espaciadora podemos pausarlo. En cualquier momento, este botón de la derecha que tenemos, este botón con una I que tenemos justo al lado del botón de armar la pista, es para lanzar lo que está entrando en la grabación a nuestra salida de audio. Eso tiene peligro, lógicamente, porque si en ese momento tenemos el micro que estamos grabando recogiendo el audio que sale de los altavoces, pues tendremos una retroalimentación. Pero sí que es útil, por ejemplo, cuando estamos con auriculares o el músico está con auriculares y quiere escuchar al mismo tiempo que toca lo que está tocando, con el consiguiente peligro que supone cierto delay y que se vuelva loco. Pero a lo mejor el técnico de sonido sí que quiere escuchar lo que está entrando. En ese caso activa la monitorización y efectivamente lo que entra también sale, pero produce ese efecto de reverb, porque en este caso yo estoy enviando lo que entra a lo que sale, que vuelve a entrar, que vuelve a salir, y entonces crea este efecto. Desactivo la monitorización. ¿De acuerdo? Pues con eso ya estamos. De hecho, a partir de este momento es cuando, por ejemplo, podemos añadir una nueva pista, también mono, a la que le vamos a llamar
por ejemplo, guitar. Nos vamos al comienzo de la pista, desactivamos, desarmamos la primera pista y armamos la siguiente, y cuando le demos a grabar, se pondrá en reproducción y entonces la primera pista se escuchará, con lo cual el que está interpretando escuchará, ya sea por monitores, ya sea por auriculares, lo que ha grabado la otra persona, y entonces podrá tocar por encima. Vamos a decirle al guitarrista que toque, está armado, pues a grabar. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, ya tenemos la batería y la guitarra, no están bien acompasados, pero bueno, es solo un ejemplo. Con esto hemos visto sobre todo para qué funciona, cómo funciona la configuración de la entrada del audio. Ahora vamos a ver lo que es la configuración de la salida. En principio, por defecto, todas las pistas están enviadas a la pista maestra. Si nos vamos al mezclador, ahí está la pista maestra, ¿de acuerdo? Y efectivamente, cuando le damos a reproducir, voy a desarmar esta pista, cuando le damos a reproducir, ambas pistas son enviadas a la maestra, que a su vez es enviada a la salida que tenga la salida maestra. Como podemos ver, la pista maestra no tiene entradas, solo tiene salidas. Y en este caso pues va a mi interfaz de audio estéreo. ¿Hay otras posibilidades? Sí. Es decir, cuando le decimos dónde lo mandamos, podemos enviarlo también a un bus. ¿Qué es un bus? Lo vamos a ver con un ejemplo práctico. De hecho, para ello voy a eliminar estas dos pistas y voy a traerme una grabación multipista directamente. Voy a importar todas las pistas, me pregunto si las quiero colocar toda una detrás de otra o cada una en su propia pista. Le digo que cada una en su propia pista. Esto, por cierto, lo podemos configurar en preferencias para que siempre haga esto, que cada vez que importamos muchos archivos los ponga cada uno en su pista. Guardo. Bien, voy a entretenerme un rato, más que nada por higiene, en renombrar las pistas. Por cierto, muy práctico para eso usar el tabulador. Muy bien. Ya tengo estas pistas y ahora supongamos, por ejemplo, algo que es muy habitual, que quiero agrupar instrumentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo aquí 3 pistas que se corresponden con percusión, que las voy a agrupar todas arriba. Tambores 1, tambores 2, el kick. Y me interesa tenerlas todas controladas a través de un fader para no tener que estar, por ejemplo, si imaginemos que hemos grabado una batería en 6 micrófonos distintos, en 6 pistas distintas, y no quiero tener que estar subiendo, bajando 6 pistas a la vez, y ya no digamos si quiero aplicar, por ejemplo, una compresión a todas. Es absurdo aplicar el mismo compresor a 6 pistas distintas. ¿Qué es lo que hago en esos casos? Enviarlo en bus. Entonces, aquí voy a ir al mezclador, me resulta más cómodo. De hecho, voy a poner en pantalla grande. Voy a ir al mezclador porque aquí me resulta más cómodo asignar salidas. Entonces, como podemos ver, aquí el drums, que por cierto, ya que estamos, y también por higiene, voy a poner la percusión de otro color. Y así lo identifico bien. Y como podemos ver, la percusión está enviada a la pista maestra. Muy bien, pues las voy a agrupar como en un bus. Es decir, voy a hacer que no suenen en la salida principal, sino en un bus. Como no hay ningún bus creado, lo voy a crear. ¿Mono o estéreo? Bueno, esto es una cuestión un poco delicada, ya que depende de para qué vayamos a usar ese bus. Aunque en principio cueste, no es difícil de entender cuándo debemos crear un bus estéreo y cuándo debemos crear un bus mono. Por ejemplo, si en mi agrupación de instrumentos hay algún instrumento que quiero enviar al canal izquierdo y otros al canal derecho, pues lógicamente el bus al donde lo envío tiene que ser estéreo, porque si no, no podría panoramizarlos. Pero si todos mis instrumentos van a ir al centro, es decir, no voy a jugar con la panorámica, pues no tiene sentido crear un bus estéreo. Para eso creo un bus mono y mando allí todos mis instrumentos. Por supuesto que luego el bus
lo puedo panoramizar y lo puedo mandar a la izquierda o a la derecha, a la salida maestra, pero la pregunta es si los instrumentos que voy a mandar quiero que se vayan a un lado o a otro. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo aquí unos tambores 1, tambores 2 y el kick. Imaginemos que esto lo quiero mandar a la izquierda, este a la derecha y este al centro. Pues entonces necesito que sea un bus estéreo. ¿Vale? Y así lo vamos a crear. Así que le voy a decir que esto lo manda un bus. Y como no hay ninguno creado, le digo que lo creo, un bus estéreo. Como veis, se ha creado aquí, por defecto. Como siempre, le vamos a cambiar el nombre. Le voy a llamar bus drums, por ejemplo, para que sepa aquello que es el bus. Y es más, lo voy a mover, lo voy a poner justo a la derecha de mi grupo de percusión, que como está por colores, pues lo identifico enseguida. Y ahora, allí he mandado los tambores 1, voy a mandarle los 2 también a un bus, y como ya está creado, no hace falta que cree otro. Y de nuevo, también el otro lo mando al bus creado. ¿Qué ocurre ahora? Que esa percusión no está enviado al maestro, está enviado al bus. Eso sí, el bus, como a su vez está enviado al maestro, pues el efecto es el mismo. Pero ahora comprobaremos que puedo controlar toda la percusión con un solo fader. Vamos a verlo. Bajo toda la batería, subo toda la batería. Es decir, que ahora mismo tengo toda mi batería controlada en un solo fader. Eso no implica para que no pueda ajustar cada uno por separado. Puedo, pero desde luego la tengo agrupada ahí. Puedo incluso mutearla. Puedo incluso poner el bus en solo. Y de esta forma escucho solo la batería para hacerle un ajuste fino. Sigo pudiendo poner en solo cada pista individual. Este es uno, otro. Hemos dicho antes que, por ejemplo, este lo íbamos a enviar a la izquierda y este a la derecha. Bien. Y esa es la razón de ser de los envíos a buses. La principal, hay más. Por ejemplo, como he comentado antes, podemos querer aplicar un efecto que se aplique a toda la batería, a toda la percusión. En ese sentido ya la tenemos agrupada en un bus. Es decir, que si aplico un efecto, los tenemos aquí disponibles, a ese bus, por ejemplo, una compresión, acabo de aplicar una compresión a toda la batería, no a una pista en concreto, sino a las 3 que contienen la percusión. Y he necesitado solo un efecto, el aplicado en el bus. Entender este concepto es importante porque nos encontraremos con que a veces nos interesa mandar una serie de instrumentos a un bus para tenerlos controlados. A veces incluso nos interesa en una mezcla mandar todos los instrumentos a un bus para allí aplicarle ciertos efectos que a lo mejor no tenemos disponibles en la salida maestra, o incluso pues agruparlos, es decir, pues por un lado voy a mandar voces, por otro lado instrumentos electrónicos, por otro lado vientos y por otro lado percusión, y lo tengo todo en 4 buses que me permiten hacer ajustes finos con 4 faders nada más, en vez de tener que estar ajustando 16 o 20 canales.